un lado implica defender la defensa de la libre competencia, que significa hacer aplicable la ley de competencia, es el enforcement de la competencia. Y por otro lado está la promoción o el advocacy de la competencia, que importa difundir los beneficios de la política de competencia lo que más se pueda, de manera de crear una cultura de la competencia. Y la tercera pregunta en este preámbulo es aquella que se refiere a cómo se materializa la política de competencia, en lo concreto, cómo se lleva a cabo o se implementa una política de competencia. Y en la lámina ustedes pueden ver que no solamente la ley de competencia contiene una política de competencia, sino que también en los tratados internacionales, o sea, en los tratados internacionales más importantes que ha firmado Chile, se contiene un capítulo especial de competencia. En diversas leyes y regulaciones se resalta la importancia de la política de competencia. Por ejemplo, en la ley de puertos, cada vez que se quiere hacer una concesión de un frente de atraque estatal, se tiene que obtener un informe previo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que asegure que esa licitación se va a realizar en condiciones competitivas. Y también en actos de autoridad que también tienen que velar por la libre competencia. Ahora, ¿dónde estamos en materia política de competencia? Un breve panorama general en la materia. Tenemos, en primer lugar, lo más obvio, tenemos 63 años de historia. La primera ley de defensa de la libre competencia es del año 59. Sin embargo, podríamos decir que política, competencias reales son 49 años cuando se dicta el año 73 el decreto ley número 211. A contar de ese año hasta hoy día tenemos una política consistente en la materia con diversos estados de desarrollo de acuerdo a cómo se ha ido implementando un sistema económico de mercado en el país. También tenemos varios cambios legislativos en el cuerpo. Desde el año 73, cuando se dicta el decreto ley número 211, han habido a lo menos 4 reformas sustantivas a la ley de competencia. Tenemos una legislación consolidada hoy día, en que, en mi opinión, están todos los elementos para que se pueda hacer una buena política de competencia, y también es un activo de la política de competencia el conocimiento ciudadano que hoy día existe sobre lo que es la libre competencia y la importancia que tiene esta para el desarrollo del país. Ese diría que es el panorama general del estado actual de la política de competencia. Y también hay que decir que ha habido una inserción de Chile en el ámbito internacional. Esto se consolidó, yo creo que el punto importante fue la incorporación de Chile en la OCDE, uno de cuyos comités es precisamente el Comité de Libre Competencia, en el cual participa activamente la institucionalidad de Chile, la Fiscalía y el Tribunal. En lo particular, ¿cuál es la situación actual? Yo diría que hay 4 áreas en las que uno podría conversar y hacer un balance. El diseño institucional. Hoy día tenemos 2 instituciones encargadas de aplicar la ley de competencia, más la Corte Suprema. Tenemos a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, más la Corte Suprema. Tenemos una ley autosuficiente, como acabo de señalar, que contiene las atribuciones que son necesarias para que cada organismo pueda aplicar eficazmente la ley. Y también tenemos un desarrollo jurisprudencial de más de 40 años en materia de libre competencia, lo que es muy importante en esta área del derecho, porque estamos en presencia de normas de carácter abierto y por lo tanto el desarrollo de la jurisprudencia es lo que va creando el derecho a la libre competencia. Y en ese sentido tenemos 40 años de jurisprudencia. Ahora, en el área chica, ¿qué es lo que está pasando en la Fiscalía Nacional Económica? La Fiscalía ha tenido un fuerte crecimiento. Ustedes tienen que pensar que cuando se crea la Fiscalía por allá por el año 73, antes de la Fiscalía existía la figura del fiscal de la Comisión Antimonopolio, pero en el año 73 se crea como un servicio público y durante los primeros 15, 16 años tenía 20 funcionarios, hoy día tiene alrededor de 150, es decir, ha tenido un crecimiento exponencial debido a la importancia que ha ido adquiriendo el tema en el país. En virtud de ese crecimiento, la Fiscalía, como cualquier agencia de competencia, una de sus principales funciones es que tiene que priorizar las investigaciones que lleva a cabo.
Yo estuve en la Fiscalía, fui fiscal, y realmente es esencial para la labor del servicio que pueda priorizar en aquellos casos que tienen más repercusión en el bienestar de los ciudadanos. Eso no quiere decir que se deje el trabajo de lado, pero indudablemente que el trabajo de la Fiscalía se tiene que focalizar en aquellos bienes y servicios que son de mayor importancia para los consumidores. Cuenta hoy día con mayores recursos y mayores atribuciones, y tiene que trabajar en los tiempos de investigación. Eso es una aspiración tanto de la Fiscalía como del Tribunal, tratar de acortar los tiempos de tramitación, ya sea de las investigaciones y de los juicios ante el Tribunal. El Tribunal tiene una composición colegiada, como ustedes saben, tiene 3 abogados y 2 economistas. Uno de los abogados preside el tribunal. Estos miembros se van alternando cada 2 años. Cada 2 años hay elección, ya sea el presidente o algunos subministros, abogados o economistas. Tiene amplísimas atribuciones el tribunal. El tribunal no solamente resuelve conflictos jurídicamente relevantes en materia de libre competencia, sino que también ejerce una función preventiva administrativa cuando contesta consultas. Tiene una función reguladora porque puede dictar instrucciones de carácter general. Tiene una función de informante, esta función que le asignan diversas leyes de informar previamente a alguna autoridad que quiere tomar una decisión, por ejemplo, si se quiere licitar un puerto. Tiene una facultad propositiva de recomendar al presidente de la República a través del ministerio que corresponda la modificación, derogación o dictación de preceptos legales o reglamentarios que puedan afectar la libre competencia. Cumple una función de garantía también el tribunal, en tanto cuanto tiene que autorizar a la Fiscalía Nacional Económica a ejercer ciertas atribuciones, especialmente las atribuciones o las facultades intrusivas. Y también el tribunal actúa como un tribunal revisor cuando se rechaza una operación de concentración económica por parte de la Fiscalía. Hay que decir hoy día que los litigios son sumamente complejos en el tribunal, una materia técnica, sofisticada, son litigios complejos, son litigios con gran volumen de información, y los tiempos de tramitación son bastante extensos. Existe una aspiración del tribunal de bajar los tiempos de tramitación. Estamos trabajando en ello, pero también es un tema que hoy día es una prioridad para el tribunal. ¿Dónde estamos en materia de carteles? Para los que están poco familiarizados con la política de competencia, a grandes rasgos, las materias que ocupan a las autoridades de libre competencia son 3. Las más importantes, voy a decir. Sancionar y perseguir los carteles, los abusos de posición dominante y controlar las operaciones de concentración económica. Tiene otras, pero yo diría que estas son las 3 grandes áreas del derecho a la libre competencia. En materia de carteles, la política de competencia yo creo que está bien. La Fiscalía tiene las atribuciones necesarias para perseguir e investigar los carteles duros. La Fiscalía puede registrar, allanar, incautar documentación, interceptar comunicaciones, todo ello con autorización del tribunal y de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y existe un programa de delación compensada, es decir, las empresas que participan en un cartel pueden acercarse a la Fiscalía, delatar la conducta, entregar información y obtienen como beneficio una exención de la multa que se les puede aplicar o una reducción de ella al segundo delator. Es decir, en materia de atribuciones, la Fiscalía cuenta hoy día y tiene, yo creo que del orden del primer nivel mundial, las atribuciones para perseguir adecuadamente los carteles. En cuanto a las reglas, ahí estamos un poco más, un poco menos claros. Existe una discusión si se debe aplicar la regla per se o no en materia de colusión. Hay un voto dividido hoy día en el tribunal que se puede revisar en la jurisprudencia del mismo. Hay algunos ministros que consideran que se aplica una regla per se en materia de carteles y otros sostienen que se aplica la regla de la razón. Y en materia de estándar de prueba, la Corte Suprema, desde el caso Farmacia, ha dicho que se aplica un estándar de prueba clara y concluyente, lo que ha sido mantenido en la jurisprudencia posterior. Eso significa un estándar de prueba clara y concluyente de que
para formarse convicción, el tribunal tiene que haberse convencido, valga la redundancia, de que existe una alta probabilidad de que con la prueba aportada al juicio se ha cometido una conducta de este tipo. Y por último, han habido numerosos casos bastante mediáticos, algunos de conductas colusivas. En materia de conductas unilaterales o abuso de posición dominante, yo diría que hay menos casos que carteles, y los casos que hay son más bien promovidos por privados, no tanto por la Fiscalía Nacional Económica. Pareciera ser que la prioridad de la Fiscalía está más bien apuntada a los carteles, y está bien que sea así porque es la conducta más grave en contra de la libre competencia. En cambio, las conductas unilaterales, las directamente perjudicadas son empresas que son excluidas del mercado, y por lo tanto no es raro que sean las propias empresas las que gatillen el sistema. Y en materia de fusiones o operaciones de concentración económica, la reforma introducida el año 2016, en virtud de la cual se creó un sistema de notificación previa de operaciones de concentración económicas en un procedimiento que se sigue ante la Fiscalía Nacional Económica, en un procedimiento en que la Fiscalía puede negociar con las empresas que se quieren concentrar. Creo que es un diseño adecuado. La experiencia práctica de estos últimos 4 o 5 años así lo ha demostrado. La Fiscalía ha hecho un trabajo extraordinario en este sentido, y eso ha implicado una gran carga de trabajo también, digamos, de paso para la Fiscalía, porque son muchas las operaciones que se notifican y por lo tanto tiene que destinar buena parte de sus recursos a resolver estos temas. Entonces yo diría que en materia de la revisión de las conductas que principalmente son las que deben hacerse cargo las autoridades, la política de competencia cuenta con un diseño institucional adecuado y con las atribuciones correctas para desempeñar su labor. Ahora, en materia de facultades extrajurisdiccionales, en el tribunal ha habido un aumento del número de consultas que se formulan en el tribunal. Una consulta es cualquier acto hecho convención que una parte considere que puede estar atentando en contra de la libre competencia puede ser consultado al tribunal a fin de que el tribunal emita una resolución sobre el particular. Aquí no se imputa responsabilidad, sino que se pregunta si un hecho, acto o convención infringe o puede infringir el decreto ley 211. El objetivo de esta facultad es otorgar certeza a quien consulte el hecho, acto o convención que eventualmente puede estar infringiendo la libre competencia, y el tribunal, al resolver esos casos, cuando en muchas oportunidades señala las condiciones o remedios que debe aplicarse a ese hecho, acto o convención consultado para que no infrinja la libre competencia. Y también, como las consultas inciden sobre negocios que muchas veces están pendientes hasta la resolución del tribunal, ha habido una cierta priorización en la labor interna del tribunal de tratar de resolver primero esos casos en que existe alguna decisión pendiente por parte de algún agente económico. ¿Hacia dónde vamos ahora? Este es más o menos el panorama muy general que les acabo de dar, porque la idea es que tengamos una conversación. ¿Hacia dónde va hoy día la política de competencia? Existe un mayor ingreso de causas, hay un aumento de ingreso de causas en los últimos 2 o 3 años. Estamos en pleno proceso de aplicación de la última reforma del año 2016 de la ley número 20.945, que junto con establecer el sistema de control previo de operaciones de concentración introdujo otras importantes materias. Por ejemplo, se subió la multa, de acuerdo con los criterios establecidos por la ley, hasta un 30% de las ventas de los productos concernidos en la infracción por el periodo que dura la infracción, o hasta el doble del beneficio económico. Se criminalizó la colusión y se le otorgó competencia al Tribunal de Libre Competencia, de Defensa de la Libre Competencia, para conocer de las acciones de indemnización de perjuicio que tengan lugar con ocasión de una conducta ilícita declarada por una sentencia ejecutoria. Ese tipo de materias están en pleno desarrollo. Todavía no tenemos una causa penal por el delito de colusión. Se están viendo en el tribunal juicio de indemnización de perjuicios, todavía no hay sentencia, y por lo tanto todavía está en marcha blanca algunas de las reformas introducidas por la ley número 20.945.
Vamos a ver si se necesitan o no reformas legales. Yo creo que la ley nuestra es bastante robusta, bastante completa, pero siempre es perfectible. También debería haber una profundización de la cultura de la competencia y está por verse lo que suceda con la Convención Constitucional en esta materia. Como les decía, en cuanto a la aplicación de la ley número 20.945, los dos grandes temas que yo creo que van a venir son las causas de indemnización de perjuicio. Actualmente en el tribunal se ventilan alrededor de 10 juicios, en lo que el tribunal, la labor del tribunal a la que está llamado en virtud de esta nueva facultad que se le ha otorgado es determinar si un determinado ilícito anticompetitivo que ya ha sido declarado por una sentencia firme del tribunal produjo un daño a una persona o grupo de personas. Esto es una materia nueva y lo central de esos juicios es determinar el daño, lo que no es muy fácil en materia de libre competencia porque muchas veces los damnificados son un número indeterminado de personas y también es complicado establecer una relación de causalidad entre el daño y el actuar ilícito. Y la otra gran materia, como les acabo de decir, es que van a venir los primeros casos penales de colusión y ahí vamos a ver todos los temas relacionados con el principio non bis in idem y otros como el estándar de prueba que se aplicará en sede penal. En cuanto a la profundización de la cultura de la competencia, sigue siendo muy importante fomentar el advocacy y hacer actividades como estas, seminarios, eventos. Y también son muy importantes dos facultades que entrega la ley tanto a la Fiscalía como al Tribunal. La de la Fiscalía, la nueva facultad de hacer estudio de mercado. La Fiscalía ha emitido ciertos estudios de mercado que tienen por objeto proponer soluciones legislativas, regulatorias o de otra índole para el buen y correcto funcionamiento de ciertos mercados. Y también la facultad de proposición normativa del tribunal, que en el fondo busca que a través de regulaciones, ya sean estas leyes o preceptos reglamentarios, puedan fomentar la libre competencia. Por ejemplo, hace algunos años el tribunal emitió una proposición normativa destinada a fomentar la competencia en el mercado de medios de pago, y eso hoy día estamos viendo los frutos de esa recomendación con un sistema más abierto en el que se han introducido importantes reformas por parte de las autoridades financieras del país, lo que ha consolidado y ha fomentado la competencia en el mercado de los medios de pago. Sobre la pregunta si necesitamos o no reformas legales, hay varias cosas que uno podría pensar, digamos. Es algo que yo he dicho públicamente en otras ocasiones, a lo mejor el tribunal necesita dos salas. La carga de trabajo hace difícil hoy día una tramitación más expedita de las causas. Todo tiene que resolverse entre 5 ministros, eso hace más lento el andar de los juicios y sería bastante conveniente pensar, quizá en un futuro, que el tribunal tuviera dos salas de manera tal de que se pudiera dividir el trabajo y se agilizaran los procedimientos. Otra materia sobre la cual ha habido cierta controversia es en materia de consulta. Hoy día hemos tenido un aumento exponencial de las consultas por parte de terceros. Existe una gran discusión sobre si esas consultas deberían tramitarse de acuerdo con el procedimiento contencioso o si derechamente deberían presentarse como una demanda. La discusión se centra en si en el procedimiento de consulta tienen las partes los derechos para hacer valer sus pretensiones. Se supone que sí, que existe una instancia para hacer los aportes antecedentes que sean pertinentes, pero ahí hay un espacio de discusión sobre si se debería o no restringir las consultas a quien va a celebrar el acto contrato. Muy ligado con lo anterior, también un tema que podría pensarse es si las consultas sobre hechos anticompetitivos se deberían limitar a hechos futuros, por cuanto los hechos presentes ya están ejecutándose y por lo tanto, de ser anticompetitivo debería presentarse una demanda y no una consulta. También es un tema como para pensarlo. También es para pensar cómo simplificamos el procedimiento ante el tribunal. El procedimiento que se sigue en el procedimiento contencioso ante el tribunal está inspirado en el procedimiento ordinario civil.
yo creo que aquí se podría hacer un esfuerzo en simplificar el procedimiento, en hacer una audiencia preparatoria a la prueba, por ejemplo, en que las partes expongan al tribunal cuáles son los medios de prueba de los cuales piensan valerse para hacer valer sus pretensiones, de manera de simplificar y agilizar el procedimiento. Y por último, en una actividad organizada por el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez hace un par de semanas, se presentó una hoja de ruta para la libre competencia en la que se proponían diversas modificaciones al decreto ley 211, por ejemplo, establecer presunciones de abuso de posición dominante, tipificar las restricciones verticales, presunción de existencia de conductas unilaterales, la creación de un sistema de control de colaboración entre competidores y otras materias. O sea, hay ciertas áreas en las que uno podría perfeccionar la legislación. Y por último, la gran interrogante sobre qué es lo que va a pasar con la Convención Constitucional. Todavía no tenemos una idea clara sobre lo que se está discutiendo en el seno de esa convención. Uno podría pensar que podría existir una mayor intervención del Estado en las actividades económicas, la creación de más empresas públicas. Recordemos que la ley de competencia se aplica por igual a las empresas privadas y las públicas, entonces hay que ver ahí cómo se va a respetar el principio de neutralidad competitiva. Vamos a ver si se consagra o no constitucionalmente, de manera constitucional, la protección de la libre competencia. ¿Qué implicancias tendría eso de consagrarse constitucionalmente? Si se va a establecer o no en la Constitución prohibiciones a ciertas conductas que hoy día están prohibidas a nivel legal en el decreto ley 211. ¿Qué va a pasar con la idea que está rondando de eliminar los tribunales especiales? ¿Va a alcanzar eso o no al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Etcétera. Estas son todas interrogantes que están abiertas y que se van a ir despejando a la medida que la discusión sobre el texto constitucional vaya avanzando. Eso, muchas gracias por su atención. La idea es ahora que tengamos una conversación sobre esto que acabo de exponer. Así que encantado de responder las preguntas que tengan. Una audiencia silenciosa. Aquí. Don Perdón. Julio. Muy bien. No encontraba la mano, perdón. De hecho puse la mano equivocada. No, bueno, estoy como saludando, no sé cómo sacarla. Después la saco. No hay problema. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, Enrique. Y quería hacer una pregunta respecto a la opinión que tiene usted en lo que se refiere a los estudios que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica. Porque, como usted bien ha señalado, el tribunal tiene desde un tiempo a esta parte la facultad de, en virtud, ¿no es cierto?, de una solicitud de algún particular, hacer una recomendación normativa. Lo ha hecho en algunos casos, en otros no. Pero los estudios de la Fiscalía Nacional Económica son algo completamente distinto, porque la Fiscalía generalmente investigaba y si había mérito acusaba, y esto queda en una especie como de opinión. Pero que lamentablemente una opinión que, y esto lo digo objetivamente, yo estoy metido en un, represento, quiero transparentarlo, a un cliente que tiene, precisamente fue objeto de estudio de la industria en que participa, pero muchas veces se ha presentado el estudio de forma tal que produce un impacto mediático importante en que aparecen las empresas como empresas anticompetitivas, como empresas incluso que se le ha tildado de colusión, incluso se han gatillado, y voy a ser bien derecho en lo que estoy diciendo, que no para andar con rodeo. En el tema del gas, la forma en que se propuso el estudio de mercado insinuaba tantas conductas anticompetitivas que incluso gatilló una demanda de una asociación de consumidores por más de 1.500 millones de dólares, basado en una simple conclusión de que los márgenes eran de casi el 60%, cuando en realidad no eran márgenes, eran diferencias entre el precio de compra del bruto y venta. Da lo mismo, la forma en que se ha usado esa facultad, a usted mirándolo hacia atrás, lo hace concluir de que fue bueno que la ley entregara la facultad hacia la Fiscalía Nacional Económica, o sería bueno habernos quedado con lo del tribunal. Y lo mantengo una futura reforma también en esa línea. Sin entrar a la contingencia. Sí, y de hecho, puedo. me quería preguntarlo, que yo sé que no hay un caso en el tribunal después de esta materia, no ha pasado por el tribunal ni tampoco va a pasar porque, pero es un tema consumidor.
Sí, no, yo creo que los estudios de mercado es una atribución correcta la que tiene la Fiscalía. Otro tema es el impacto mediático que pueda surgir, pero si uno revisa la experiencia internacional, por ejemplo, en Reino Unido, los estudios de mercado que realiza la agencia son de mucha importancia. Me acuerdo uno que hizo en materia de supermercados hace algunos años. Son bastante eficaces para gatillar reformas legislativas y regulatorias, ¿no? Ese es el sentido de un estudio de mercado, digamos. De tal manera que yo creo que es una facultad útil, porque no todas las investigaciones, a lo mejor la Fiscalía tiene que terminar en requerimientos. Muchas veces es más eficaz que un estudio termine en una proposición legislativa o reglamentaria que tenga un impacto más alto en los mercados. Ahora, los impactos de cómo se presenta el estudio, de impactos mediáticos, eso es algo que tiene que ver la Fiscalía, cómo se controla, digamos. Pero conceptualmente yo creo que es una facultad útil para el sistema. Perfecto, muchas gracias. Y simplemente aprovechando que tengo la palabra, después me callo, pero Sí. tengo dos preguntas procesales bien específicas. Una se refiere a la forma de acompañar los documentos y si estos tienen carácter de confidencial o reservado. Eso obviamente genera una carga importante de trabajo para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en cuanto que tienen que saber y analizar cada documento y darle el carácter que corresponde, pero además carga para todo el proceso y, sin lugar a duda, impacta, ¿no es cierto?, los tiempos de los procesos. ¿No se ha pensado en la posibilidad de abrirse a lo que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, esto es la figura del attorney eye only, que permita a los abogados o a ciertos abogados, incluso puede ser también un economista, aquellos, pese a que representan una parte, tengan acceso a la información comercial sensible, aunque hay información comercial sensible en los competidores, para efecto de que toda la información se pueda acompañar como confidencial, ¿no es cierto?, en la medida que sea, ¿no es cierto?, no tenga cierta antigüedad o evidentemente no sea pública por otras razones. Esa es la primera pregunta. Si podríamos hacer un sistema más rápido, más eficiente como el attorney eye only. Y lo otro es lo que se refiere a la Perdón, sí. no entendí mucho esa pregunta. En el fondo es Sí. hacer una especie de acuerdo entre todas las partes del proceso que accedan a esa información con los deberes de resguardar la confidencialidad. Exactamente, puede ser que aunque sea un abogado por parte o un abogado y un economista por parte a la información comercial sensible, de manera de evitarnos tener que clasificarlo en confidencial, reservado o público, y que el tribunal tenga que examinar si efectivamente lo acompañado como confidencial justifica ser confidencial, lo que es reservado, etcétera, tener todas estas versiones tachadas o versiones públicas, y derechamente darle un doble carácter, ¿eh? O son cosas que son públicas, atendidos que tienen cierta antigüedad o ya por otros medios se ha hecho pública, o todo es confidencial, pero se le da la posibilidad, ¿no es cierto?, firmando obviamente todos los resguardos que correspondan, a un abogado y un economista por parte que tengan acceso al expediente abierto, ¿ah? Y obviamente, si representando a una compañía puede tener acceso a información comercial sensible de otras, ¿ah?, jamás se la podría traspasar a mi cliente, pero sí me sirve para poder evitar toda esta clasificación de los documentos y así poder defender con todo el conocimiento de la causa, ¿ah?, y evitándonos esto. Es simplemente hacer más eficiente el procedimiento. Quizás algo que haría que estuviera más en cambio. Nosotros presentamos un minuto una recomendación de la attorney eye only, y quizás es algo que se usa, o sea, ha tenido buenos resultados en otros países, que se podría usar quizás más eficientemente en Chile, ayudaría a acelerar los procesos y a disminuir la carga del tribunal y de las partes. Simplifica. Bueno, yo creo que todo lo relacionado con confidencialidad y reserva, créanme que es bienvenido, porque es una carga de trabajo brutal para el tribunal estar revisando versiones públicas que estén bien hechas, resguardando el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia para que puedan acceder a la mayor cantidad de información posible, proteger la información comercial sensible, etc. No hemos pensado concretamente en esa solución, pero lo que sí está claro es que el autoacordado número 16 ya lleva ciertos años de rodaje. Sí. Esto es una materia que se está continuamente reviendo. Entonces, yo me estoy yendo del tribunal ahora en mayo, pero seguramente es una materia sobre la cual va a volver a pensarse cómo se hace más expedito el procedimiento. Algo de eso hemos hablado el fiscal, creo, en alguna oportunidad sobre este tema,
porque también para la Fiscalía la cantidad de información confidencial que aporta el expediente, las versiones públicas, el plano reservado, hace quitar mucho tiempo eso, y la verdad es que hay que darle una tramitación expedita a la confidencialidad, y quizás hay que pensar en soluciones como la que usted plantea, pero no lo hemos pensado en el tribunal en concreto. Perfecto. Perdón, está con el nombre puesto, se me quedó pegado una causa antigua. Y lo último, bien concreta, el tema de la vista a la causa. Para los abogados es muy relevante, ¿no es cierto?, saber el orden, porque es distinto abrir, ¿no es cierto?, y generalmente en muchas partes involucradas, abrir un alegato y por que cerrarlo por el mismo lado, me refiero, por la misma cuerda, ¿no? El Código de Procedimiento Civil establece un sistema que es muy claro, que está tratado a propósito de la apelación, pero que aplica a toda la vista de la causa, sea casación, apelación, lo que sea. ¿No es cierto? Que si son varios los apelantes, el orden del recurso; si son varios los apelados, el orden alfabético, entiendo que de los representados. El tribunal ha usado distintos criterios, y todos tienen una razonabilidad. Hay veces que por el orden, hay veces porque hay dos más partes, da lo mismo, pero sería bueno quizás contar con un solo criterio, como lo hace el Código de Procedimiento Civil, porque eso, o quizás, aunque fuera distinto el criterio, avisarlo con cierta antelación, porque eso permite al abogado prepararse mejor. No es lo mismo abrir un alegato que cerrar. Esa es una simple recomendación más que pregunta. Antes que se vaya, si se podría hacer algo en ese sentido, sería muy útil. O conocer con antelación cuál va a ser el orden, o que sea un par de días antes. Eso era sí, una sugerencia más que una pregunta, y agradecerle todo lo que ha hecho por el tribunal, el presidente. Muchas gracias por la charla de hoy. Muchas gracias a ustedes. Vamos a tomar nota de eso. Chan. Si nadie está con la mano levantada, me parece que no. Me gustaría también seguir siguiendo un poco, señor presidente, con la intervención anterior de Julio. Quería preguntarle a usted, pero no tanto como presidente del tribunal, sino también en su experiencia anterior como fiscal, si es que ve espacios de mejora en términos de cuál es el criterio que puede adoptar la fiscalía para efectos del acceso al expediente de quienes son investigados en una investigación. En el fondo, en esta etapa previa a esta discusión que estábamos conversando sobre reserva y confidencialidad una vez que ya estamos en el tribunal. No sé si nos puede comentar algo, o también entiendo que es un tema bien complejo, porque además obviamente existen causas que han sido llevadas al Tribunal Constitucional, etcétera, pero yo creo que dentro del marco del procedimiento administrativo, de todos modos, puede que hayan espacios de mejora, sobre todo también pensando en que este acceso al expediente fue objeto de una reforma en la última ley. Entonces no sé cuál es como la visión que usted tiene, si es que puede darnos alguna opinión, si es que, o sea, sin ponerlo en aprietos, digamos. No puedo dársela. Ahora, lo que sí puedo decirles es que hemos tratado, quizás no con mucho éxito en el tribunal, de ordenar la agregación del expediente de la Fiscalía al expediente en el tribunal, digamos, haciendo un listado. O sea, se ha ordenado un poco. Ahora, siempre resulta complejo incorporar el expediente al tribunal, porque es mucha información, pero la verdad no me gustaría opinar sobre cómo dar acceso al expediente de investigación, porque no es mi área, y soy muy respetuoso de lo que esté haciendo la Fiscalía en la actualidad. No, claro. Yo lo preguntaba más bien porque esto quedó inserto dentro de las atribuciones y deberes de la FNE en el artículo 39, en la letra A, pero también eso conversa con las disposiciones generales de Ley de Acceso de Información Pública. Entonces, igual es raro, porque probablemente si es que uno no queda conforme con la versión pública de la Fiscalía, al final uno termina yendo al Consejo de la Transparencia, que tampoco es quizás la sede más idónea para determinar temas de confidencialidad o de, no sé, cosas que son más comercialmente sensibles, etc. Entonces, esa institucionalidad finalmente hace que tengamos un sistema muy robusto en términos de institucionalidad en competencia,
pero que inevitablemente, atendida la naturaleza de servicio público de la Fiscalía, igual implica intervención de otros estamentos, digamos. Sí, no, yo entiendo el tema de las partes de acceder a la información confidencial del expediente de la Fiscalía, pero no sabría cómo responderte la pregunta porque me complicaría dar una opinión, digo. Sí, no sé, yo, bueno, aprovechando que estamos aquí, yo de repente había pensado una especie como, no sé si será muy complejo pensar, por ejemplo, en un área especializada dentro del mismo Consejo de la Transparencia que pueda tener cierto conocimiento en materias de competencia para determinar ese tipo de casos específicos o quizás generar una institucionalidad aparte que se haga cargo de estos temas de acceso en sede de competencia. ¿Ustedes formulan, los que tramitan en la Fiscalía, formulan esta solicitud en virtud de la ley de acceso también? Es que, claro, de acuerdo al instructivo, por ejemplo, al instructivo interno que tiene la Fiscalía de Desarrollo de Investigaciones, cuando la investigación no es de carácter reservado, la solicitud se entiende que es vía ley de acceso de información pública. Entonces, efectivamente, el criterio se elabora en base a eso, y si es que uno no está de acuerdo, uno presenta un amparo ante el Consejo de la Transparencia. Ese es el procedimiento. Yeah. Entonces, en el fondo igual es raro, porque tiene una lógica, obviamente el tarjado del expediente tiene una lógica muy distinta a, no sé, cuando yo pido el expediente de cargos de la SEC. Es muy distinta la naturaleza de la información que forma parte del expediente. Sí, pero yo creo que ahí la Fiscalía es súper celosa de mantener esa confidencialidad. Sí. Y bueno, ya entendí, manejan información que es muy delicada, entonces es complicado como ampliar el rango. Diego. Muchas gracias, señor presidente. Me sumo a los agradecimientos de Julio por el trabajo que ha hecho el tribunal, y en particular la actualización y la implementación de las distintas herramientas que han prestado en época de pandemia. Han sido para nosotros, abogados litigantes, muy útiles. A propósito del tema de la charla del día de hoy, de los desafíos para la libre competencia, y también conectando con un tema que usted mencionó también, presidente, de abrir quizá una segunda sala, quería hacerle una pregunta que quizás daba largo, pero relacionado también a los mercados digitales. Hemos visto en varias partes del mundo que las distintas autoridades de competencia han incorporado no solo dentro de su staff de gente, no solo abogados y economistas, sino que también ingenieros y distintos expertos de varias áreas, porque las conductas anticompetitivas están cada día más sofisticadas. En particular, por ejemplo, las colusiones algorítmicas, que por lo menos para mí como abogado es una cuestión absolutamente inentendible. En teoría lo puedo entender, pero cómo se ejecuta es prácticamente imposible. Y se necesitan quizá también ingenieros o especialistas técnicos que entiendan un poco más cómo funciona, que sea el blockchain y otro tipo de tecnología. ¿Se ha conversado, se ha pensado de incorporar al tribunal quizá especialistas de otras áreas, otras especialidades para este tipo de situaciones, o todavía estamos quizá a un nivel, quizá un paso más atrás, de tratar de ver qué se hace con esta inmensa cantidad de causas que está ingresando al tribunal y ver cómo se van distribuyendo, etcétera? Me gustaría ver un poco si se ha habido esta discusión al interior del tribunal, si se ha conversado, y si se ha pensado también incorporar nuevos especialistas para hacer frente a esto que evidentemente se viene y se viene con todo. Mira, lo hemos conversado teóricamente. O sea, hemos hablado, o sea, el tema de la economía digital, las plataformas digitales, los desafíos que presentan. Uno de ellos es la colusión mediante algoritmos, y obviamente que viendo la experiencia comparada, se va a necesitar gente de una disciplina distinta de lo jurídico y lo económico para poder entender eso. Ahora, yo creo que como país estamos un paso atrás en el sentido de que no vamos a recibir todavía causas de esa índole, por lo menos en el corto plazo. Esa es mi impresión. Yo creo que esta discusión es más de afuera que de dentro, o sea, en la realidad. Pero a nivel teórico sí, uno ve lo que está pasando en el mundo, y es absolutamente justificable que se necesitan profesionales de otras disciplinas para entender, por ejemplo, una figura como la que tú dices,
la de la corrupción mediante algoritmos. Eso es indiscutible, pero por ahora no se ha pensado en contratar profesionales de otras áreas distintas, porque no tenemos los casos todavía que justifiquen esas contrataciones. Entiendo, muchas gracias. Yo le quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo ven la discusión en la Constitución y relacionados con los temas de libre competencia? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál sería una correcta solución al tema? ¿Se tiene que incorporar o no la libre competencia en la Constitución como principio? ¿Se debe dar rango constitucional, por ejemplo, a la Fiscalía? ¿Cuál es la opinión que tienen? ¿Cómo lo ven? ¿Quién se anima? Yo ahí tengo una opinión más o menos formal, al menos respecto a un punto, y es que veo con cierta preocupación que por lo menos en las normativas que hasta ahora se han ido discutiendo en las comisiones, hay harto interés de que ciertas garantías o derechos sociales sean provistos por el Estado directamente por medio de empresas estatales. Y independiente de la discusión, en el fondo en términos como de seguridad social, etcétera, sí creo que puede ser un punto de preocupación si es que a la vez no está reconocido a nivel constitucional el tema de competencia, porque en Chile la normativa actual no tiene, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, normas respecto de ayudas estatales. Entonces me parece que eso igual podría generar distorsiones que actualmente no estamos viendo, porque, o que al menos quedan bajo el paraguas de conductas generales, pero me da la impresión que podríamos después ser testigos de muchos más casos de state aid y probablemente no vamos a tener el marco jurídico, a diferencia de lo que ocurre a nivel comparado, para enfrentar ese tipo de casos. Ese puede ser un tema, sí. Efectivamente. Y en relación a consagrar cierta figura en la Constitución como otra idea que anda rondando, ¿qué les parece? A mí, en principio, señor presidente, me parece bien. Creo que no debería haber problema en que, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica tenga un reconocimiento a nivel constitucional. Lo que me pasa es una opinión súper personal. Lo que me pasa es, me da susto la sobreregulación. Yo creo que uno de los grandes quizá beneficios, aspectos positivos que tiene el decreto de ley 211 es que los tipos son bastante abiertos, entonces, y queda un poco quizá entregado a la actividad jurisprudencial. Entonces, si vamos a regular la libre competencia a nivel constitucional, lo que me da susto es que haya una sobreregulación y hay ciertos conceptos que se entiendan mal o se regulen mal, y que hay un problema quizá de incompatibilidad o inconsistencia entre el proyecto de constitución y el decreto de ley 211. Yo creo que la regulación de libre competencia actual, tanto a nivel orgánico como a nivel de procedimental y a nivel de las conductas, es bastante completo y ha sido suficiente. O sea, yo no siento que falte algo, al menos al día de hoy, que sea necesario incorporar. En el procedimiento, más allá de la confidencialidad y la reserva, ¿ven espacios de mejora en el procedimiento que se sigue ante el tribunal, en los procedimientos contenciosos y no contenciosos? No, la verdad yo no, al menos en materia contenciosa y no contenciosa no. Y estas ideas que surgieron en este seminario del Centro de Competencia, no sé si ustedes fueron de la hoja de ruta, alguno de ustedes si fue sobre la propuesta que planteó Maribar, ¿tuvieron oportunidades de verla, no? Yo lamentablemente no pude ir, entonces no podría opinar, pero no sé si podemos quizás comentar alguna de las que esté ahí. Antes, en todo caso, quisiera saltar un poco hacia atrás, tomando lo que dijo Diego de la Constitución. Yo en general también soy de la opinión de que tenemos una súper buena ley de libre competencia y se ha aplicado súper bien, y es más que suficiente. Creo que no solamente a nivel constitucional, sino también vemos, hoy día se hace una entrevista a Matías Walker, que va a presidir la Comisión de Constitución del Senado, y dice que entre sus prioridades se encuentra la
el proyecto de ley de delito económico, que agarra, es omnicomprensiva, agarra como 8 disciplinas del derecho tributario, bueno, consumidor, libre competencia, por de pronto, medioambiental. Y en materia de libre competencia yo creo que produce algunos problemas, produce algunos choques, van a haber ahí algunos chispazos con la ley actual. Entonces, como dice Diego, yo tengo respeto y poca aprehensión a la sobreregulación. Tenemos una buena ley y yo creo que se ha aplicado súper bien. La jurisprudencia acá es mejor y para casos cada vez más sofisticados. Entonces, en general yo creo que me quedaría ahí. Ahora, vuelvo a donde estábamos. Lamentablemente no sé cuál es la hoja de ruta para lo que viene, no pude asistir. Pero quizás podemos tocar los temas, no sé. No, por ejemplo, se propone en ese documento establecer presunciones de la existencia de posición dominante, el estilo de lo que hay en Europa, tipificar las restricciones verticales en el artículo 3º, los acuerdos verticales, establecer un sistema de control de colaboración entre competidores, que pasa ante la Fiscalía, no ante el Tribunal. Ese tipo de reformas son las que se plantearon en ese seminario. ¿Como reforma legal o como complementar No, la guía existente? Ah, ya. Reformas legales, sí. Sí. Bueno, hay que estudiarlas, pero puede ser interesante. Sí. Sí. Sí, no, a propósito de eso, dos cosas súper breves. En cuanto a tipificar las restricciones verticales, creo que quizás estoy súper atrás en la discusión, así que probablemente hay varios elementos que estoy obviando, pero tipificarlo dentro de los literales del artículo 3 puede ser un poco inoficioso en el sentido que siempre va a estar el 3A, que es mucho más abierto, y uno igual puede tener algún tipo o sea, alguna restricción vertical que no esté incluida dentro de los literales, quizás. Eso por un lado. Y respecto de, ¿cuál era la tercera, perdón? Crear un sistema de control de colaboración entre competidores. No, y en general, a mí personalmente me parece súper bien analizar, revisar qué cosas podrían pasarse a la Fiscalía, que la Fiscalía podría realizar y descongestionar un poco al tribunal. Yo creo que eso podría ser, y por dar un ejemplo súper quizás básico, en materia de ley REP, que es esta ley que regula la economía circular y la obligación que tienen las empresas de hacerse cargo de sus residuos, permite a las compañías hacer estos sistemas integrados de gestión, sistemas de gestión colectivo, en el que hay distintos competidores y naturalmente riesgos para la libre competencia, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Y se exige que el Tribunal de Libre Competencia emita un informe aprobando, entre varias otras cosas, las reglas de acceso a este sistema de gestión y las condiciones en las que se va a licitar los servicios que va a necesitar este sistema de gestión colectivo. Eso creo yo es algo que perfectamente, y al día de hoy, se tiene que seguir el procedimiento no contencioso, el artículo 31, etcétera, con los tiempos que lleva involucrado. Eso perfectamente podría haberse entregado a la Fiscalía Nacional Económica, creo yo, descongestionando un poco al tribunal. La Fiscalía ha participado de todos estos procesos que están ahora bastante de moda en el tribunal, ha emitido su opinión, una opinión súper fundada y se ha metido bastante al fondo. Yo creo que eso perfectamente podría haberse entregado a la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que quizás es algo más de técnica legislativa que otra, porque estas leyes especiales que entregan la facultad al tribunal o la obligación al tribunal de informar, podría perfectamente revisarse si la Fiscalía está en condiciones de hacerlo. Yo creo que hay situaciones como la que acabo de mencionar que podría perfectamente entregarse a la Fiscalía y descongestionar al tribunal que ya está con muchísima carga de trabajo. Sí, es verdad. Yo creo ahí que respecto del tema de ley REP, quizás la Fiscalía, no sé si es necesario, yo creo que no es necesario de hecho que exista una reforma legal, pero si es que tuviera interés, podría, por ejemplo, generar una instancia en que los sistemas de gestión colectivo, antes de presentar la solicitud de informe al tribunal, pudiesen, por ejemplo, presentarles ante un grupo, en el fondo un equipo de investigación a cargo, presentarle el borrador de estatutos y generar una instancia de diálogo para, por ejemplo, llegar con estatutos un poquitito más trabajados a la instancia de la solicitud al tribunal, y no que una vez que ya estamos en el tribunal, la Fiscalía después presenta más de 60 observaciones. Quizás se podría avanzar incluso un documento de advocacy por parte de la Fiscalía, unificando sus criterios.
pero Esa es una- no es necesaria una reforma legal para eso. Es una excelente idea, Andrea, no se me había ocurrido. Es excelente idea, una especie de pre-notificación de operaciones de concentración en la Fiscalía y después llegar al tribunal como una especie de acuerdo extrajudicial, que el procedimiento es muchísimo más corto en términos de plazo. Es una súper buena idea, no se me había ocurrido. Sí, Sí, pero yo creo que perfectamente podría hacerse eso. incluso podría no ser vinculante para la fiscalía como por ejemplo una notificación, sino que tú como, en el fondo, como interesado, tú puedes acudir a la fiscalía, presentarle una especie de autodenuncia, si quieres, así como, oye, este es mi borrador de estatutos, y lo que yo echo de menos quizás es que si la fiscalía está viendo que está observando tantos temas en los borradores de estatutos que se están presentando o en las bases de gestión, ¿por qué no saca un documento de promoción que nos sirva en el fondo de guía y que haga más expedito el proceso en el tribunal, independiente después de que el tribunal pueda tener sus propios criterios y sus propias observaciones, pero al menos que la autoridad que informa en esos procedimientos pudiese sistematizar ciertas observaciones que además, por lo demás, son bastante estándar, creo yo. No, absolutamente. Criterios, En eso y en otras materias como en Interlocking, por ejemplo. Interlocking además. llora por una guía con criterios específicos sobre cuándo se va a requerir y cuándo no. Sí, también. Yo quería agregar en línea con la pregunta de si conviene o no especificar o quizás regular más las prácticas verticales. A mí me da un poco susto que las prácticas verticales estén llenas de excepción y contraexcepciones. O sea, dejando de lado si existe una posición dominante, la exclusividad, la venta atada, son todas cosas que pueden ser anticompetitivas como también pueden ser pro-competitivas. Y la jurisprudencia ha ido cambiando mucho. Entonces, con el objeto de evitar el free rider, muchas veces una fijación de precio de reventa o una exclusividad súper bienvenida, y eso permite obviamente dar un mejor servicio de venta en los canales de distribución o lograr, ¿no es cierto?, aceptar en mercado productos nuevos, sofisticados. Entonces, yo creo que lo más demostrativo fue en Estados Unidos, jurisprudencia relativamente reciente para lo que es el historial jurisprudencial de ese país, en lo que se refiere, por ejemplo, a la fijación de precios de reventa, que era considerado versión a conducta anticompetitiva, y después el caso de estos de los cinturones, ¿cómo se llama? Lenin o algo así, cambió. Lenin, exactamente, cambió y es bastante reciente. ¿Cuánto tiene esa jurisprudencia para el historial que tiene Estados Unidos en materia jurisprudencial? Es bastante reciente. Entonces, empezar a especificar cuándo podemos, la venta tal, la exclusividad, la fijación de precios y todas las conductas que sean en el plano vertical, tendríamos que regular todas las excepciones y contraexcepciones y se vuelve un poco complejo. La guía bienvenida, pero regularlo en la ley, yo creo que no. Y guía bienvenida también, como dice Diego, en varias materias, obviamente no vamos a estar en el fondo, ni en casos que están actualmente en el tribunal por razones obvias, pero en materia también de todo lo que fue la legislación del 2016, especialmente las participaciones cruzadas, también interlocking, sí, súper bienvenida sería. Sí, las guías de la Fiscalía yo creo que ayudan harto, y todas las agencias de libre competencia tienen guías que ayudan a como... Esta es una materia tan amplia, tan jabonosa, como le gusta decir a algunos, que todo lo que sea este soft law, que son las guías, son bienvenidas para los agentes económicos. En la mayor cantidad de materias posibles, la agencia es muy bueno que emita este tipo de... y que descomprimen al tribunal también, porque efectivamente un tribunal con tantas atribuciones al final repercute en los tiempos de tramitación, y eso no está bien, digo. Es una cosa que estamos súper, en una prioridad número uno hoy día en el tribunal, tratar de sacar la cantidad de trabajo que hay, pero claro, le va llegando y llegando atribuciones y cuesta tener los tiempos que quisiéramos tener, digamos. Oye, le agradezco mucho la participación, bueno, la idea era hablar un poquito de los desafíos que tenemos por delante. Ha sido súper ilustrativo para mí también saber más o menos qué es lo que se piensa sobre cómo está la institucionalidad, cómo puede mejorarse, así que le agradezco mucho su presencia hoy día.